Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a hacerlo en castellano porque me lo había preparado en catalán, a ver qué tal me sale. Bueno, básicamente, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. La verdad es que me ha emocionado bastante las exposiciones de los doctores, porque yo trabajo en una asesoría jurídica, que somos una cooperativa, y bueno, soy Mireia García, abogada de la cooperativa, y nosotros asesoramos, entre otros temas, a personas pues, con la polio a nivel jurídico, a qué prestaciones pueden acceder. Y he dicho que me he emocionado porque básicamente os quería explicar nuestra experiencia como abogados en este tema. Yo recuerdo cuando entré en la cooperativa que había oído hablar de la polio, no tenía ni idea de lo que era el síndrome postpolio, evidentemente, y me empezaron a venir personas con esta problemática. Personas que habían cotizado durante muchos años, ¿no? Durante su vida laboral, con un gran esfuerzo, y venían a la consulta porque todo y la agravación de su patología, que en este caso era la poliomielitis, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Tribunal Médico les denegaban las incapacidades permanentes. Claro, era sorprendente porque realmente no podíamos entender cómo con una gravedad, ¿no? Tan importante de esta agravación de las patologías, según los informes médicos, por eso la importancia, ¿no? De los informes médicos en los juicios, ¿no? Que nosotros, ni los jueces ni los abogados, somos médicos y por lo tanto son muy importantes. Pues el criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social era duramente restrictivo y obligaba a todas las personas con el síndrome a seguir trabajando cuando realmente no podían con todo lo que conlleva. Entonces, a partir de aquí empezamos hace muchos años, nosotros, un montón de despachos de abogados, y gracias a todas las personas que han luchado por sus derechos en este sentido, pues a interponer demandas y a molestar mucho a los especialistas por parte de los usuarios para que hicieran los informes médicos. Y a partir de aquí se fue generando todo un seguido de jurisprudencia en ese sentido, en el sentido de que el síndrome postpolio, que no la poliomielitis en sí, podía dar derecho a una pensión de incapacidad permanente o bien a un grado de discapacidad para acceder a una jubilación anticipada. ¿Y esto por qué? ¿Por qué era tan restrictivo el criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social? Pues básicamente porque en nuestro sistema jurídico, si una persona empieza a trabajar con una patología, sea cual sea, y durante su vida laboral continúa trabajando, sucede que nuestra legislación dice que si esta patología es previa al inicio de la actividad laboral, significa que todo el que estemos enfermos y tengamos una patología, nosotros hemos podido trabajar. Por lo tanto, o se agrava de una forma importante o nosotros no tenemos derecho a esta incapacidad permanente o a esta pensión o grado de discapacidad. Por lo tanto, toda mi admiración, ¿no? a todo este colectivo que realmente ha trabajado con estas patologías. Así que, bueno, yo lo que os voy a explicar es básicamente los temas jurídicos de los que podéis acceder, que supongo que muchos de vosotros también los conocéis, pero vamos a intentar hacer un resumen. En relación al grado de discapacidad, como sabéis, forma parte de una ley que hizo el Departamento de Benestar y Família, ahora de Socials, porque en cada legislatura va cambiando, de la Generalitat de Catalunya. Y bueno, básicamente se entiende acreditada la condición legal de persona con discapacidad cuando llega a un porcentaje igual o superior al 33%. Perdonad porque no sé qué ha pasado con el PowerPoint y ahora voy a tener que hacerlo con el PDF. Segundo. A ver. Es que se va aquí. Vale, ya está. Vale. No, tranquilo, no sé qué problema, no pasa nada, gracias.
Bueno, la reserva de puestos de trabajo en las relaciones laborales, las plantillas de las empresas de 50 o más trabajadores deben tener como un mínimo de un 2% de personas con discapacidad, todo y que existen supuestos de excepción de los mismos. Bueno, básicamente existen excepciones también a nivel de seguridad social, existen todo un seguido de fomento de la contratación de trabajadores, tanto de contratos temporales como indefinidos y de autónomos. Vale, la prevención de riesgos y la adaptación del puesto de trabajo, de la discapacidad y de la vigilancia a la salud. Bueno, no sé si sois conscientes, pero todas las personas que trabajamos y que podemos tener alguna patología, el servicio de prevención de la empresa tiene la obligación legal de hacer una valoración del puesto de trabajo y adaptarlo a nuestras necesidades. Entonces, esta valoración normalmente se hace al inicio de la contratación y muchas veces después de la incapacidad temporal, que es la baja médica, cuando nos reincorporamos. Es obligatorio y por lo tanto es importante que lo sepamos a la hora de, pues, por ejemplo, tenemos una baja médica de 6 meses, de 1 año, y volvemos a trabajar y seguimos teniendo dolores y no nos encontramos bien. Muy importante decirle a la empresa, que lo debería hacer de oficio, pero decirle a la empresa que nos envíe al servicio de prevención, que normalmente son los servicios de la mutua. Entonces, nos tienen que hacer un informe y en la valoración de la aptitud laboral podemos ser aptos, simplemente decir, bueno, tú no te encuentras bien, pero eres apto para trabajar, apto con restricciones, que es de obligado cumplimiento para la empresa, en el sentido de que, por ejemplo, pues, una persona es apta pero no puede levantar pesos de más de 15 kilos, pues puede seguir en su trabajo, pero la empresa tiene la obligación de no dejarle levantar esos pesos. Eso es importante porque si luego hay una agravación se puede hacer una demanda judicial a la empresa por daños y perjuicios, etc. Y el no apto supone un cambio del puesto de trabajo si es posible, y si no, pues es un despido objetivo con una indemnización de 20 días. La incapacidad temporal, que es la baja médica, como todos sabéis, pues tiene una duración máxima de 12 meses, con una posibilidad de prórroga de como máximo 6 meses, acumulables si son por el mismo diagnóstico, y sin cotización a partir de los 18 meses. Las revisiones se hacen por el Tribunal Médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y bueno, es todo un seguido de situaciones. Al agotar la baja médica, si no nos dan el alta, se inicia un expediente por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social de incapacidad permanente, que no significa que nos vayan a conceder esa incapacidad permanente, pero sí es la obligación de iniciar este expediente y en todo caso o nos prorrogan un poco más la baja, o bien nos dan el alta médica para ir a trabajar, o bien nos dan una incapacidad permanente. Vale, bueno, ¿qué sucede con la incapacidad permanente? En las notas que definen la incapacidad permanente es evidente que no es solo tener una patología, podemos tener la poliomielitis, pero decidir que las reducciones anatómicas o funcionales que nosotros padecemos, pues no tienen que ser susceptibles de determinación objetiva. Esto significa que tenemos que tener buenas pruebas y buenos informes médicos para llevar al tribunal médico, y que sean previsiblemente definitivas o incurables y irreversibles, y que estas reducciones sean graves desde la perspectiva de su incidencia laboral. Es decir, que tengamos un grado de discapacidad del 33% no nos da derecho a una pensión de incapacidad permanente. Esto es importante porque muchas veces las personas lo confunden, porque uno puede tener un grado de discapacidad, pero no desde la perspectiva de la incidencia laboral, pues no estar limitado o no anula su capacidad laboral. Y que, como se explicaba, las lesiones no sean anteriores a la vida laboral, o que si lo son, tiene que existir
una agravación. Y aquí todos los problemas, las personas con el síndrome de la poliomielitis, que todas han empezado a trabajar con este síndrome. Por eso la lucha judicial en este sentido de reconocimiento. Bueno, aquí, vale. Hay diferentes grados de incapacidad permanente: la parcial, la total, la absoluta o la gran invalidez. A ver si me deja, perdonad. Bueno, la incapacidad permanente parcial es la que ocasiona al trabajador afectado una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal, sin impedirle realizar su profesión habitual. Es decir, básicamente, si a mí se me declara una incapacidad permanente en grado de parcial, significa que el empresario no me puede exigir que yo tenga un rendimiento del 100% de mi trabajo, sino que tengo una disminución de ese 33%, que junto con el informe del Servicio de Prevención pues veremos las limitaciones que tenemos. Esta prestación es básicamente es una indemnización de 24 mensualidades a tanto alzado, y aquí se acaba, ¿de acuerdo? No va más allá y por lo tanto pues bueno, tiene muy poca aplicación en caso de enfermedad común, como sería el caso, y más aplicación muchas veces en los accidentes de trabajo. La incapacidad permanente total. La incapacidad permanente total es la que impide la realización de todas o las fundamentales tareas de la profesión habitual, siempre que nos podemos dedicar a una distinta. Por ejemplo, una camarera o un camarero que ya no puede realizar su profesión puede dedicarse a un trabajo que no tenga que bipedestar continuado, que no tenga que utilizar los brazos, pues un trabajo de administrativo, un trabajo de X, más intelectual que no tan físico. La prestación que corresponde es una pensión del 55% de una base reguladora, que se calcula dependiendo de la edad de la persona y de las cotizaciones, si hasta los 55 años de edad. A partir de los 55 años de edad, la base reguladora es de un 75%. Se incrementa en un 20%. ¿Por qué? Siempre y cuando no estemos trabajando. Es decir, si nosotros estamos con una incapacidad permanente total para la profesión habitual y tenemos otra profesión, podemos compatibilizarlo. A partir de los 55 años, por la dificultad de encontrar trabajo, se aumenta en un 20% esta pensión. Bien, la incapacidad permanente absoluta es la que impide por completo la realización de cualquier profesión u oficio, y la prestación deriva es un 100% de la base reguladora sin retención de IRPF. ¿De acuerdo? Entonces, la incapacidad permanente absoluta es la que acostumbran a conceder, o la que hemos luchado para las personas con el síndrome postpolio. ¿Por qué? Porque si ya estamos realizando un trabajo intelectual que no físico y realmente existe una debilidad tan importante que también, pues, esto lo dirán los médicos, pero con lo que nos hemos encontrado es que con el dolor, con todo este tipo de patologías, hace que realmente la concentración de 8 horas diarias en un trabajo intelectual pues cada vez pues sea más complicado, no porque no se pueda, sino porque es agotador. Y finalmente la gran invalidez, que aquí se tiene que acreditar que se precisa de la asistencia de una tercera persona para realizar los actos elementales de la vida diaria. Esto es que la pensión a cobrar es la misma, es una base reguladora idéntica a la pensión de incapacidad permanente absoluta, pero con un complemento que ha cambiado un poco la legislación, pero básicamente es un mínimo del 45% o más de esta base reguladora. Se calcula de dos maneras diferentes. ¿Y aquí qué hay que acreditar en esta gran invalidez? No es fácil que den este tipo de pensiones. ¿Por qué? Porque para la jurisprudencia, la asistencia de tercera persona para los actos
elementales de la vida diaria, a veces tiene que haber más de uno. Es decir, yo pues no me puedo vestir solo, no me puedo duchar solo o sola, no me puedo hacer la comida, necesito a alguien que me acompañe o no. Todo esto es bastante discutido en los juzgados y de ahí sigo insistiendo la importancia de los informes médicos, porque el tema de todo lo que es la lucha de la incapacidad permanente, nos encontramos con un problema, que es que los médicos ponen lo que es, bueno, ahora ya cada vez menos, pero ponen lo que es la patología, ¿no? Pero no explican las limitaciones, ¿no? Y muchas veces yo me encuentro con mis clientes y me dicen, es que el médico me dice que él no me puede poner si puedo trabajar o no. Claro, lógicamente no lo puede poner, pero lo que sí puede poner a lo mejor es, yo les explico qué limitaciones tienes, qué te aconseja el médico que no puedes hacer o que no hagas. Esto es importante porque, por desgracia, y yo siempre lo he dicho y voy en contra de mi trabajo, ¿no? Pero, ¿qué hacemos los abogados o un juez valorando la patología de una persona? Nosotros no hemos estudiado medicina, yo puedo ya saber lo que es el síndrome postpolio, me puedo leer los informes, lo entiendo, pero es que a los jueces les pasa exactamente lo mismo. Entonces, claro, si el informe médico no pone específicamente, no puede hacer X, X, X y X, se nos complica bastante. Sí que vamos con un perito médico, pero claro, el perito médico es de parte, que no es lo mismo que el especialista de la seguridad social. Entonces, esta es la lucha diaria, ¿no?, de todo el tema de las personas con el síndrome polio y pospolio. Bueno, esto básicamente son las bases reguladoras que ahora nos... Bueno, la tramitación de la incapacidad permanente ya la conocéis, básicamente se puede hacer de oficio en instancia de parte. Instancia de parte quiere decir que la podemos solicitar nosotros, con una solicitud muy sencilla al Instituto Nacional de la Seguridad Social, o bien al agotar la baja médica, pues se hace de oficio. Y los criterios y valoración por parte del SGAM, que es el Tribunal Médico, pues el Tribunal Médico hace un informe que da traslado al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que en ese informe puede proponer propuesta de incapacidad permanente o no. Pero es el Instituto Nacional de la Seguridad Social quien decide si da la incapacidad permanente o no a la persona. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene en cuenta la profesión de esa persona. Entonces, a lo mejor a veces, que no sucede demasiado, pues puede no hacer caso a la propuesta de incapacidad permanente del SGAM. Y, lógicamente, la relevancia de los informes médicos y la posibilidad siempre de recurrir las resoluciones. Bueno, todas las incapacidades permanentes son revisables, tanto por mejoría como por agravación, por lo tanto, normalmente en las resoluciones dicen, pues a los 2 años te ponen una fecha de revisión. No quiere decir que las revisen, pero, bueno, a veces las revisan. Y si no, también se puede hacer a instancia de parte, es decir, si nosotros tenemos una incapacidad permanente grave parcial, total, absoluta, y vemos que, ostras, estamos cada vez peor, pues nosotros podemos hacer una solicitud directamente nosotros de la revisión. Bueno, ya os he explicado que hay la compatibilidad de la pensión de incapacidad permanente con el trabajo. La total es totalmente compatible con otros trabajos, la absoluta y la gran invalidez se consiguió, ¿no?, que no impidieran el ejercicio de aquellas actividades, sean lucrativas o no, compatibles con el estado del incapacitado y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión. Bueno, ¿todo esto qué significa? Pues que si, lo digo porque a veces yo me encuentro a los clientes y me dicen, es que yo no quiero la pensión, yo quiero trabajar, yo no puedo estar sin hacer nada, ¿no? Y es muy duro. Entonces, a veces jurisprudencialmente existen sentencias del Tribunal Supremo que hemos conseguido que realmente se interprete extensivamente este artículo y, si bien puedan compatibilizar la pensión con un trabajo
que sea muy ligero, muy ligero, no sé, a lo mejor pues personas que tienen la capacidad de hacer ciertas manualidades en casa que las puedan vender, no sé, temas intelectuales de hacer, redactar algún tipo de estudios, bueno, hay todo un tipo de compatibilidades, pero como siempre digo, primero hay que ir a consultar al abogado o abogada para que no nos revisen la pensión por mejoría, porque hay que comunicar todo el trabajo que hagamos. Si estamos cobrando una pensión, hay que comunicarlo al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Sí. A ver, luego está la jubilación anticipada con las personas con discapacidad, ¿de acuerdo? Que hay dos vías distintas. Una está en el Real Decreto 1539 del 2003, que establece los coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de trabajadores que acrediten un grado importante de discapacidad. Y es a partir de un grado de discapacidad igual o superior al 65%. El grado de discapacidad, como os he dicho, lo fija el Departament de Drets Socials de la Generalitat. Es muy complicado conseguirlo porque no, es una ley bastante, ¿cómo os diría?, anticuada, lo siento, lo tengo que decir, es anticuada, pero bueno, a ver si con los años mejora. Entonces, el coeficiente de reducción de la edad de jubilación, a ver, la jubilación tiene dos coeficientes de reducción, por edad y por años cotizados, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo tener derecho al 100% por años cotizados, pero me reducen un tanto por ciento de mi pensión porque me jubilo anticipadamente por edad, ¿de acuerdo? Son estos dos tantos por cientos. Reducción de la edad de jubilación. En caso de tener la discapacidad igual o superior al 65%, el coeficiente del 0,25% por grados de discapacidad. A ver, ¿cómo os lo explico? Este coeficiente se aplica sobre el número de días de trabajo efectivo desde la declaración del grado de discapacidad. Es decir, no es tan sencillo jubilarse anticipadamente. Yo creo que es una ley que debería ya evolucionar, Pero, ¿esto qué significa? Que desde que a mí me han declarado el grado de discapacidad igual o superior al 65%, todo ese tiempo que yo he tenido este grado, me lo van a reducir de mi edad de jubilación solo los días efectivos de trabajo. No cuentan ni el desempleo, ni la incapacidad temporal, ni la baja por maternidad. Es importante, Estamos hablando porque pensar que por desempleo cotizamos y en el resto de situaciones también. Entonces, imaginaros, ¿no?, el perjuicio en realidad al que nos están abocando. Pero bueno, básicamente si yo he trabajado 20 años con un 65%, pues si multiplico 20 por 0,25 me da 5 años, pues yo ya me puedo jubilar a los 60, si es que mi derecho es a los 65 por años cotizados. En este caso no tendré reducción por edad. Se hace ficticiamente un cálculo en el cual yo ya tengo la edad de jubilarme y solo se me aplica la reducción del tanto por ciento sobre mis años cotizados. En el caso de que, aparte del 65, ya hablaremos de necesidad de ayuda de tercera persona, pues es el doble. Y la edad mínima a la que se puede acceder es a partir de los 52 años. Acceder a tener el derecho, que no quiere decir que nos podamos jubilar a los 52 años, que esto también es importante. Luego está la jubilación anticipada con una discapacidad de grado igual o superior al 45%. Esta está en el Real Decreto 1851 de 2009. A ver, en este caso solo se puede acceder a esta jubilación anticipada si hemos estado 15 años, un mínimo, con este grado de discapacidad. Lo digo porque vienen muchas personas y me preguntan, no, bueno, yo tengo el 45%, ¿ya puedo acceder? No. Hemos luchado y hemos ganado algunas sentencias, ¿no?, que hemos conseguido, ¿no?, que declaren que esta persona
ya tenía la patología antes, ¿no? Y que este grado, todo y no haber sido declarado, ya lo tenía en el momento que empezó a computar los 15 años o más. Pero es muy complicado, porque, como decimos, todo se basa en informes médicos y es un criterio de interpretación del juez, básicamente. La discapacidad tiene que ser reconocida por alguno de los siguientes diagnósticos, y en este caso está la poliomielitis y el síndrome pospolio. Es lo que son patologías listadas. Y básicamente lo que es a nivel jurídico pues sería esto, ¿eh? Entonces, bueno, animar a todo el mundo a seguir luchando por conseguir las pensiones, porque muchas veces la gente, mis clientes a veces se desesperan, ¿no? He de decir que las personas con el síndrome de poliomielitis tienen una fortaleza psicológica impresionante. O sea, yo de verdad es que estoy de acuerdo con vosotros en el sentido de esta fortaleza, porque es que son insistentes, y el tema de que hablaba, ¿no?, el doctor sobre la depresión. Realmente conozco pocos clientes con la poliomielitis o el síndrome pospolio con depresión, porque a mí lo que me han enseñado, ¿no?, en todos estos años, yo ya llevo desde el 2001 aquí en el colectivo Ronda, es esta capacidad, como decías, de lucha, ¿no?, de voy a ir al gimnasio, pues no me apetece, pues esta capacidad que tienen de todo. El otro día, bueno, tengo dos clientas que son gemelas, y me explicaban cómo entran y salen de la playa, ¿no? Y me decían, no, es que nosotras entramos y salimos a rastras, pero yo tengo clarísimo que yo me voy a bañar a la playa. Y además viene la gente y me ayuda, ¿no? Bueno, y básicamente es esto, ¿no? Mi admiración por todo este colectivo, y hasta aquí.